Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 38. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de cambio climático, hoy hablamos de ganadería, hoy hablamos de consumo de carne, hoy hablamos de agua verde, de agua azul. Hoy ponemos un poco de cordura en la relación entre el consumo de carne y el cambio climático. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing especializada en ciencia y medio ambiente. En el programa de hoy quería tratar un tema que la verdad que es bastante recurrente, no es, o sea, aunque en España en las últimas semanas se ha tratado mucho, no es un tema de rabiosa actualidad. Ahora lo comentáramos con el invitado, con Pablo Manzano. ¿Por qué no es de rabiosa actualidad? Porque, como él bien nos dice, ha tardado mucho en llegar a España este debate, ¿no? Pero muchas veces los postulados de ciertas personas, tanto ciertos ganaderos como cierta industria, como ciertos lobbies animalistas, no se apoyan en una base científica y además cogen datos que ahora veremos como el consumo de carne, 1 kilo de carne son 15.000 litros de agua. Cogemos datos que muchas veces no se apoyan en base científica, no son datos reales, son datos muy sesgados que no se pueden sacar de contexto, como ahora explicará nuestro invitado. Así que bueno, yo os podría contar un montón de cosas de la entrevista que ya he tenido con Pablo Manzano, pero creo que os voy a dejar con él porque es una entrevista bastante larga. Hoy se nos ha quedado un programa largo, pero me parece espectacular y no quiero hacer ningún corte porque todo lo que nos comenta, todos los puntos que tratamos me parecen súper interesantes. Así que no me entretengo más y os dejo ya con la entrevista que le hice a Pablo Manzano. Bueno, pues como os he dicho, hoy tengo aquí conmigo a Pablo Manzano, que es investigador de la Universidad de Helsinki y del Centro Vasco de Cambio Climático. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, porque te he estado preguntando a ver cómo definían que trabajabas, pero casi que lo mejor, cuéntamelo tú, qué es exactamente en lo que trabajas, porque nos va a ayudar bastante a entender lo que vamos a hablar después. Tus investigaciones y tú, ¿qué es exactamente en lo que trabajas? Bueno, yo soy investigador en ganadería y en impactos ambientales, digamos. Entonces me he concentrado sobre todo en sistemas pastoriles porque son los que tienen un impacto más positivo en el medio ambiente. Entonces desde hace muchos años estoy sobre todo trabajando en sistemas pastoriles, pero en realidad he hecho cosas también de sistemas más intensivos y más a veces ligados al territorio. Así que se me puede definir como un investigador en ganadería y medio ambiente. Vale, pues como habéis visto, es una de las personas idóneas para hablar de este tema, del tema que vamos a hablar hoy, porque además has escrito varios artículos últimamente en el diario.es, en El País, en varios sitios que ahora durante la conversación pues los iremos comentando un poquito. Pero primero, y dado la polémica en España, no sé si la gente fuera de España la conoce, pero en España había una polémica porque un ministro de España, habló de ganadería, de reducir el consumo de carne, entre unas cosas por salud, pero otra también por cambio climático, por medio ambiente. Entonces aquí hubo un montón, por poner un poquito a la gente en contexto, un montón de ataques. Por un lado, todo el sector ganadero criticando, claro, ha dicho que no se consuma carne, bla, 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 pero por otro lado, un montón de ataques al consumo de carne desde más sectores animalistas o gente que a lo mejor no controla bien no conoce los diferentes tipos de ganadería y demás. También es que no se puede consumir carne porque, madre mía, nos vamos a cargar el planeta por consumir carne. Y Pablo, sinceramente, leerte a ti para mí ha sido leerte en Twitter y las cosas que has publicado, ha sido como, joder, gente con 2 dedos de frente escribiendo cosas coherentes, vamos a ver. Entonces, primera pregunta, ¿ganadería y cambio climático es siempre mala? ¿Es tan negativo como se ha dicho? ¿Depende como los gallegos? Pues te voy a dar una respuesta muy gallega, sí, depende y depende mucho y creo que es el problema de esta simplificación de todo este debate. En realidad dices que si es un debate que hay fuera de España, lo sorprendente es que a España haya tardado tanto en llegar, porque es ahora mismo el debate dominante en muchísimos países desarrollados sobre la carne, que se hace esta distinción,
esta condena sin matices al consumo de carne, sin entender que es mucho más relevante el sistema productivo que comer carne o no, ¿no? De la misma manera que el aceite no es malo en sí, o incluso el aceite de palma puede ser no malo en sí, si viene de una explotación familiar, de pequeño tamaño, con agrobiodiversidad, pues, y sin embargo sí que es muy malo si viene pues, de una explotación de Borneo, donde han eliminado todo el hábitat de orangutanes y tal, pues con la carne pasa lo mismo. Hay mucha diferencia, depende de qué sistema productivo venga. Y este es un problema que hay a nivel mundial, que no se está diferenciando. Y bueno, pues lo que acaba provocando es discursos simplistas como los que hemos visto, que si el chuletón, que si la carne es mala, que si... A ver, lo que está claro a nivel, por hacer o sea, por puntualizar un pelín, hoy vamos a hablar de carne, biodiversidad, cambio climático. Lo de las discusiones de si la carne es sana a nivel nutricional, si no, ahí lo dejamos para los nutricionistas, que eso saben más que nosotros, y ahí hay consenso en que no es muy positivo toda la carne que comemos en Occidente a nivel de dieta, ¿vale? Pero, claro, yo una de las cosas que le he criticado, bueno, me hace Pablo ahí un poquito con la cara. Vale. Sí, no, es que sabes lo que pasa, que en realidad comemos mucho de todo, o sea, Claro. primero, los estudios nutricionales, es difícil hacer ciencia en nutrición, ciencia sólida, porque tú no puedes experimentar con gente, ¿no? Es algo que está bastante mal visto y además yo creo que menos mal. Entonces, al final, ¿cómo diferencias de la gente que lleva un estilo de vida sano y que como ha oído que hay que comer menos carne, pues come menos carne? De la gente que no, ¿no? Tendrías que empezar a decirle, no, pero ¿cómo usted, influye usted a carne durante un año o haga una dieta de estas keto o lo que sea, ¿no? A lo mejor con esas modas empiezan a salir datos un poco más sólidos. Pero yo sí que tengo experiencia, por ejemplo, de los pastores turcanos que saqué este año un artículo que había visto en internet, lo compartí por Twitter, que tuvo bastantes visualizaciones que han sacado, por ejemplo, con los pastores turcanos que tienen una dieta básicamente de productos animales, o sea, leche y carne, y sin embargo tienen colesterol y tienen todo este tipo de cosas, pues bajísimo. ¿Por qué? Pues primero porque no tienen exceso de calorías, que es una cosa que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Segundo, porque no comen ultraprocesados, que eso sí que hay una cosa bastante clara. O sea, es mucho más fácil tomarse una patata cocida que una bolsa de patatas fritas de supermercado. Y por lo mismo por la carne, ¿no? Es mucho mejor tomarse un entrecot poco hecho que un fuet, ¿no? Que lleva ahí sal, azúcar, eh, además, productos de una ganadería muy industrial, que cuando los animales no se mueven también tienen un impacto y cuando tienen estrés también tiene un impacto en la calidad de la carne. Sí, pero que aunque aquí pueda haber debate o no, vamos Pero a aún hablar así, sí. vamos a hablar principalmente, ojo, ya nos has dado datos súper chulos, vamos a hablar de la parte sobre todo de biodiversidad y cambio climático. Claro, tú has hablado de tipos de ganadería y básicamente podemos, a lo mejor me dices que no, pero yo lo dividiría en grandes, grandes números, en dos, en intensiva o en extensiva. ¿Lo partimos en alguna cosa más o qué tipos de ganadería hay? Sí, lo tenemos que partir en bastantes cosas más y de hecho ese es un debate que tenemos ahora mismo entre los compañeros del BC3 en Bilbao, porque, por ejemplo, la ganadería de la que ha hablado el ministro Garzón en su comunicado, ¿no? Que era básicamente vacas, porque parecía que demonizaba la vaca, aunque la ganadería industrial en España es principalmente de pollos y cerdos, Sí. pero bueno, esa también ha sido una de las cosas criticables al comunicado, ¿no? Pues las vacas, por ejemplo, tienen una fase extensiva y tienen una fase intensiva. La vaca nodriza, que está con el choto, cuando está preñada la vaca y cuando el choto nace, eso está en el campo y esas están en una fase tremendamente extensiva. Lo que pasa es que la fase final, lo que se dice terminar el engorde del choto, ahí sí que se mete dentro de una sala de engorde. Entonces es totalmente intensivo, ¿no? ¿Qué porcentaje significa del peso total o del ciclo vital o de la cantidad de emisiones? Pues a lo mejor estamos hablando de un 80% extensivo, un 20% intensivo. Luego hay sistemas que son pocos, pero hay sistemas totalmente extensivos. Luego hay sistemas, por ejemplo, ligados al territorio, pero que no son extensivos, como puede ser todo el lácteo de la cornisa cantábrica, que son los prados de sierra, que también sabemos que son muy biodiversos. Y luego ya está cuando empezamos a meter soja de
de Sudamérica, que tiene muchísima huella de deforestación y de degradación del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la realidad es bastante más compleja de lo que parece. Pero sí que sabemos que cuanto más extensivo y más ligado al territorio, pues mejor es en términos ambientales. Y ojo, que el debate mundial no está en torno a la nutrición, porque, por ejemplo, en África se calcula que la mitad de la población africana tiene retraso al crecimiento. Esto quiere decir que no son ni tan altos, ni tan listos, ni tan una serie de cosas, porque no han tenido suficiente acceso a la proteína animal. Entonces ese debate no está, pero sí está el debate a nivel mundial de las consecuencias ambientales de la ganadería. Muy fuerte, además. Yo pienso mal. Yo pienso que este debate a nivel mundial es tan fuerte porque hay un interés por parte de las grandes empresas de aerolíneas, de petroleras, de automoción, de que mientras se siguen forrando con el petróleo, pues vamos a plantar arbolitos para mitigar todas esas emisiones de todo ese dinero que ellos necesitan ganar para forrarse. Y claro, si queremos plantar árboles, necesitamos mucha tierra. Y esa tierra, bueno, pues normalmente son pastos, ¿no? Entonces, si demonizamos la ganadería extensiva, pues ahí queda mucha tierra libre y barata donde pueden plantar el trillón de árboles del que está hablando el Foro Davos. Ay, de ese tema ya hemos hablado. Creo que, no sé si fue contigo en otro de mis podcasts, en Actualidad Ambiental, ya hemos hablado de estos temas de plantaciones de árboles. Joder, este detalle, esta puntualización que has hecho, yo lo veía, el tema del petróleo, pero más desde el punto de vista de, oye, si miramos hacia el petróleo, si miramos hacia la carne, no nos miran hacia el transporte, hacia otros sectores. Pero no le veo yo esa vuelta de tuerca extra, que no es solo que no miren hacia el transporte, sino que encima tenemos tierras para compensar plantando, que es lo que, bueno, desde muchos sectores se dice. Vale, entonces, tipo de ganadería ya hemos dicho que tenemos muchos, que no es la situación tan fácil como nos lo explican. Por cierto, en oveja, en cabra, en España es súper común. No hay macrogranjas de oveja, de cabra para ganadería, ¿no? No, es que con rumiantes no tiene sentido, porque precisamente los rumiantes son unos animales especializados en digerir celulosa y de ahí su éxito evolutivo. Entonces les tienes que dar comida de poca calidad, les tienes que dar, pues, básicamente papel, porque la hierba lo que es como si fuera papel, y son unos animales milagrosos, porque son capaces de producir leche y carne y lana y cuero a partir de papel, básicamente. Entonces, para estar dando soja y para estar dando maíz, tiene mucho más sentido utilizar un monogástrico, un pollo o un cerdo, que tienen un sistema digestivo mucho más parecido al humano, ¿no? Por eso también compiten más con nuestra alimentación, aunque también es verdad que muchos de los sistemas de pollo o cerdo se alimentan de partes de las plantas de las que nosotros no queremos alimentarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, la torta de soja. La torta de soja es resultado de haber prensado la soja para sacarle aceite, que tiene mucho valor económico, y el resto para los animales. Se les da a los animales. ¿Vale? Un tema también, otra cosa que te quería preguntar, porque tanto tú en el artículo este que has escrito en el diario.es como un tuit que vi hace poco, creo que era de Ganaderas en Red, hablabais de un detalle que a mí también me llamó mucho la atención, que era que se dice que las emisiones globales asociadas a la ganadería son un 14,5%, ¿vale? Pero tanto tú como ellos habláis de que, vale, sí, esto es porque el metano que emiten las vacas principalmente se transforma, entre comillas, se transforma no, o sea, se hace en una equivalencia, pues si el metano produce tanto cambio climático, pues tanto metano es equiparable a tanto CO2. Pero lo que no nos cuentan nunca, y que ahí me parece que tú lo cuentas y el vídeo también lo cuenta, es que, claro, este metano realmente el tiempo de permanencia en la atmósfera es muy bajo, creo que son 10 años o algo así, se transforma en CO2, pero es que además se transforma en un CO2 que en algún momento iba a llegar a la atmósfera porque realmente ese CO2 estaba en las plantas, se ha comido, iba a llegar a la atmósfera, ya sea porque se lo coma un herbívoro o ya sea porque se queme. ¿Por qué se achaca tanto al metano esto? O sea, esto es así, ¿no? ¿No me he equivocado explicándolo? Sí, a ver, el 14,5% es un dato de la FAO resultado de aplicar metodologías de análisis de ciclo de vida. Entonces, cuando se compara con el transporte es tanto y la ganadería es un 14,5%. Eso es tramposo, porque ese 14,5% ya lleva transporte, ¿no?
O sea, incluye los camiones, las furgonetas para transportar toda la cadena logística de la ganadería. O sea que si comemos carne producida en el pueblo de al lado, ese 14% se vería reducido muchísimo. Claro, si la carne te viene de Chile Claro, a claro, España, cambia. evidentemente. Pero además, o sea, el tema es que es verdad que el metano, o sea, para hacer estos números dentro de los foros de política, pues se hace una equivalencia. Entonces lo que se hace es ver cuánto poder de generación de efecto invernadero tienen los diferentes gases a una escala de 100 años. Entonces, el metano tiene una capacidad muy intensa de generar cambio climático, pero es de duración corta. Como decías, es aproximadamente de 12 años el tiempo que está de media una molécula de metano en la atmósfera, mientras que una molécula de CO2 o una molécula de óxido nitroso están centenares de años. El dióxido de carbono puede que incluso sea hasta miles de años. Entonces, es difícil comparar eso. Entonces, bueno, pues están saliendo unas métricas nuevas, que es lo del GWP asterisco, que intentan comparar eso de una forma más justa. De todas formas, tampoco, o sea, hay diferencia, ¿no? Y se está evaluando de esta forma, esto de una forma un poco injusta. Pero tampoco hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque realmente el metano en esos 12 años que está en la atmósfera sí que crea mucho efecto invernadero. Vale. La cuestión que a mí me parece clave, y es una cosa en la que estoy trabajando desde hace como 4 o 5 años, es si estos flujos de metano, porque como tú has dicho, eso acaba en la atmósfera y al final es un carbono biogénico. Eso ha salido de la vegetación y acaba volviendo a la vegetación cuando ese CO2 del que hablabas se fija otra vez en las hojas de la vegetación. Entonces, la clave está en saber si el sistema global del metano está dopado por la ganadería, es decir, si hay más metano del que debería haber en un momento dado, o si hay el mismo que habría si los humanos no existieran. Claro, esa es la pregunta. Claro, porque a mí, yo ahora voy, cuando se abandonan muchos pastizales, se dice, es que se quema más el monte porque se ha abandonado el pastizal. Claro, eso al final produce los mismos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera, o similares. O sea, el carbono biogénico termina en la atmósfera exactamente igual, ya se ha quemado, ya se ha pasado por un intestino de un rumiante. Claro, y además es que los incendios forestales no queman como la llama de la cocina que es azul, sino que es una combustión imperfecta y tiene también mucho metano, eso. Pero es que además, o sea, lo estamos viendo que el abandono rural lo que provoca también es una subida de los herbívoros salvajes. Hay muchísimo ciervo, hay muchísimo jabalí y los ciervos son rumiantes. Y los rumiantes emiten mucho metano, ¿no? Entonces ahora mismo pues estamos haciendo números, estamos sacando que por ejemplo en sistemas donde los herbívoros están muy bien conservados, como podría ser por ejemplo el Serengeti en Tanzania, incluso podrían estar emitiendo más metano que la ganadería que hay al lado, que es una cosa en la que estamos trabajando ahora. Interesante. Y luego también, claro, lo que pasa es que eso, es verdad que en África los gremios de herbívoros están muy bien conservados, ¿no? Entonces, no es una situación que va a ser de hoy para mañana en España. Pero, por ejemplo, en España sí que podemos usar cabañeros y en cabañeros lo que sacamos es que vendría a ser pues aproximadamente como un 50%, en torno a un 50%. O sea, tenemos que refinar todavía porque tenemos que hacer bastantes cálculos con eso, pero así en plan preliminar nos sale como que el paisaje abandonado, un paisaje abandonado bien, ¿no? O sea, no estoy hablando de caza, sino si lo abandonásemos de verdad, un reasilvestramiento de verdad, pues estaría emitiendo un 50% de lo que emite ahora mismo la ganadería en esas zonas. Y eso es ya bastante, sí, ¿no? Sí. Y luego también tengo por ahí un paper circulando que espero que me lo revisen pronto, porque es que parece que las revistas no lo consideran lo suficientemente interesante como para revisarlo, cosa que me sorprende con toda la movida que hay, en el que discutimos digamos que lo que se entiende como nivel de base de herbívoros de forma natural a partir de los datos del final del Pleistoceno y también de antes de la Revolución Industrial. Y existen bastantes indicios, es algo que habría que trabajar más, pero existen bastantes indicios que muestran que de forma bastante consistente en todo el mundo la densidad aproximada de herbívoros es de unas 12 toneladas por hectárea. Esto es tanto en la estepa de mamuts en el Ártico, la que ahora ha sido cogida por la taiga porque hemos extinguido los mamuts hace ya unos cuantos miles de años, como en el Serengeti.
¿no? Y solo en casos excepcionales de muy buenos suelos, como podría ser la llanura pampeana, esa densidad Podría ser mayor. subiría, pero en general son un montón de Eso te herbívoros. iba O a decir, sea, eso. estamos hablando de que las densidades de herbívoros del Serengeti parecen ser naturales en todas partes. Claro, y eso quiere decir que las densidades que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en España, de vaca, o porque es a lo mejor lo más llamativo, ¿están en esos niveles? ¿Están muy por encima? ¿Están por debajo? Pues la cabaña ganadera española ahora mismo sería más o menos el doble de eso. Vale. Pero hay que tener en cuenta que en la cabaña ganadera de ahora hay muchísimo cerdo y muchísimo pollo que no está comiendo recursos ligados al territorio. Por eso hacía hincapié en lo de ligación al territorio. Claro, o sea, Sino que están comiendo básicamente soja de o sea, Sudamérica. si quitamos los cerdos y los pollos, tendríamos una densidad ganadera similar a lo que tendríamos de manera natural. Más o menos. Datos muy Pues burdos. claro, claro, hay unos datos que sacaron desde Montes de la UPM, de la Politécnica de Madrid, para 1750, que muestran unas densidades que serían equivalentes a esas que te he comentado, de en torno a 10-12 toneladas de herbívoro por hectárea, que además serían más o menos la cabaña de rumiantes que tenemos ahora, de rumiantes y caballos, ¿no? De herbívoros, porque antes había más caballos que ahora, claro, por los animales de tiro. Pero entonces, claro, eso es solo para España, no es a nivel mundial, pero eso nos está mostrando, bueno, pues que a lo mejor habíamos pensado que había mucho menos herbívoros de lo que hay en realidad. Y eso es muy interesante porque tenemos, y ahí vuelvo a lo de los bosques, ¿no? Que siento ser pesado con eso, pero tenemos la fijación de que el paisaje natural es un paisaje boscoso, con un dosel arbóreo cerrado, y bueno, pues la gente que trabajamos en ecología de la vegetación, o sea, tú vas a un congreso de vegetación y eso no se lo traga nadie. Para empezar, porque hay un montón de especies que son heliófilas, que necesitan Sol, sol y que no crecen, como por ejemplo los robles. O sea, un roble, si no tiene luz, no crece. no tira. Y entonces, una especie tan dominante en Europa como es el roble, pues es evidente, y ahí hay todo el trabajo que hizo Franz Vera en los Países Bajos, que tiene una tesis súper bonita que tradujo al inglés, y además está en ResearchGate, o sea, se puede bajar, que te cuenta precisamente cómo los paisajes originarios y prístinos europeos son mucho más abiertos de lo que se ha querido pensar, ¿no? Sí, lo de la típica ardilla, que claramente está demostrado que no. La ardilla que cruzaba España, o sea, claramente está demostrado que eso no era así, ¿no? Que no salía ni de los alcornocales, porque como los alcornocales es un paisaje sabanoide, es que no llegaba de un alcornocal a otro, porque había pasto entre medio. Empezaba en Cádiz y ya está, ahí se quedaba. Se quedaba ahí. Nada, pero empezaba en Tarifa, no salía del término municipal, vamos. Oye, otro tema asociado siempre al tema este de la ganadería y el cambio climático también es la huella hídrica. Y también se dice que para producir un kilo de chuletón se necesitan 15.000 litros de agua. Pero claro, esto también es, bueno, de aquella manera, porque sí, 15.000 litros de agua, pero de los cuales un 80 o un 90% es agua de lluvia o sea, que si no estuviera la vaca se consumiría exactamente igual, agua verde. Mira, si te digo la verdad, eso es inexplicable. Es inexplicable como todo el mundo repite esa chorrada, porque es que es una chorrada. Eh, las metodologías internacionales de medición de huella hídrica, que por ejemplo el estándar ISO 14046 o hace poco el trabajo que ha hecho la FAO en la iniciativa LEAP Sí. sobre esto, todas consensúan que la huella hídrica agregada, que es esa métrica que se usa, que está metiendo todos esos impactos de agua juntos, no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada, porque no diferencia, o sea, no es ni una medida de escasez de agua. Obviamente el impacto de la huella hídrica es si yo saco del río cuánto queda en el río, pero si tú estás midiendo lo que se llama el agua verde, que es el agua que cae de la lluvia, eso es una medida que no te está diciendo absolutamente nada. Hay tres tipos de agua: el agua verde, el agua azul y el agua gris. El azul es la que sacamos de canalizaciones, de acuíferos. El agua gris es la cantidad de agua que necesitas para diluir un contaminante. Y el agua verde es agua de lluvia. Bueno, pues el agua verde no se utiliza en ciencia. Eso es un investigador holandés que se llamaba Arjen Hoekstra, que insistía en usar eso, y es el que ha hecho más trabajos de documentar huellas hídricas, tanto azul como gris como verde. Insistía en usar la agregada, pero en realidad la huella verde es más
una medida de uso del suelo, de si se usa para agricultura, para ganadería, para bosque o lo que sea, pero en términos de uso de agua y de orientar la sostenibilidad de uso de agua, no dice absolutamente nada, porque es simplemente el agua que va a caer en un prado y que va a caer, haya herbívoros o no los haya. Y además se da la absurdez, ¿no?, de que resulta que si tú estás criando vacas en una cima de los Pirineos Navarros, donde a lo mejor te está lloviendo 4.000 ¿Litros? litros por metro cuadrado al año, pero es una pendiente llena de rocas donde realmente no puedes hacer agricultura, está muy inaccesible, fuera de pueblos, fuera de carreteras, pues te va a salir una huella hídrica brutal solo porque en ese sitio llueve mucho. Vale, vale. Pero eso no afecta a la recarga de los acuíferos, porque obviamente el agua que pueden consumir los herbívoros ahí, aparte de ser insignificante, es que luego pues la van a orinar, ¿sabes? O sea que, y se va a evaporar o se va a ir al acuífero de cualquier O la van a manera. respirar directamente. Es, o la van a respirar, claro, es verdad, o la van a transpirar. Entonces es una medida absurda, es inexplicable que todo el mundo esté con ese rollo, porque es una cosa completamente, completamente errónea. Y además es que es muy paradójico, porque es que precisamente la ganadería extensiva, que es a la que le sale peor huella hídrica agregada, según esta medida, es la que tiene menos uso de agua azul, de agua canalizada, y además sus deyecciones están tan dispersas que en vez de contaminar, lo que hacen es fertilizar. O sea que, Entonces, si tú comparas la huella hídrica con un tomate o con trigo, pues la huella hídrica de los animales extensivos es muy claro, inferior. es que y la de, Y además, eso te iba a decir que la de dime, dime, intensivo es huella azul y gris en intensivo. básicamente. Hombre, si le das, por ejemplo, grano de secano, pues sí que va a tener también huella verde, pero es que no es informativa, es que el tema es el agua azul y sobre todo en el intensivo, en el industrial, va a ser huella gris, va a tener muy huella gris, mucha huella gris, porque te va a contaminar acuíferos, porque te va a contaminar ríos. Entonces, llevamos mucho tiempo explicándolo, no tiene explicación que la gente insista. Yo creo que es simplemente pues el uso partidario que hacemos de los datos científicos o pseudocientíficos, ¿no? Que la gente ve pues un paper de Arjen Hoekstra sobre esto y dice, tate, ya tengo el argumento, y lo peor es que a veces se hace con la intención de decir, bueno, pues voy a denunciar cómo la ganadería industrial contamina acuíferos diciendo que para elaborar una hamburguesa hacen falta 14.000 litros de agua. Y en realidad lo que estás haciendo es meterte con la extensiva, que es la que es sostenible. Vale, joder. Yo sabía que ahí tenía que haber gato encerrado, pues ya hemos descubierto el gato encerrado que tenemos ahí. Más que gato encerrado es un tremendo Sí, despropósito. sí, es. Sí, aquí no es que haya intereses ocultos, es que es eso, que la gente oye campanas y no sabe por dónde le vienen y las coge y las repite. Ya está. Oye, nos quedan todavía algún tema que tratar, nos vamos a ir un poquito más, pero es que creo que me está gustando y creo que vamos a seguir tratando temas. Oye, el tema de la deforestación. A la ganadería se le. O sea, aparte de los impactos directos de metano, aparte de la huella hídrica, siempre se le asocia. Claro, es que para producir no sé cuántos kilos de ternera tengo que deforestar no sé cuánta selva para producir soja en Brasil. Que también es, entre comillas, aquí hay un error de nuevo, porque la ganadería en extensivo no deforesta soja en Brasil, no deforesta selva para sembrar soja en Brasil, ¿no? Claro, evidentemente planteado así no. Claro, es precisamente la ganadería industrial la que deforesta para plantar soja, porque la ganadería extensiva no consume soja. La ganadería extensiva, como te he contado antes, los rumiantes no tiene sentido que les des legumbres, es tirar las legumbres. Las legumbres se le dan a los pollos y a los cerdos. Luego, además, la deforestación es otra cosa que tampoco se entiende nada bien. Yo además llevo 10 años trabajando con gente del Chaco, con pastores del Chaco, con grupos de apoyo a pastores del Chaco, que precisamente su enemigo es la El soja. Chaco, perdón, por centrar, ¿el Chaco en qué país hablamos? El Chaco es un bosque trinacional que ocupa Bolivia, Paraguay, Argentina y un poquito de Brasil, pero la parte de Brasil es mínima, por eso se considera trinacional. Vale. ¿No? Que es, en Bolivia llega al bosque chiquitano, y es la parte norte de Argentina y la parte que lo digo oeste porque del Paraguay. sé por estadística que tenemos muchos escuchar allí de Sudamérica y por hablar también de la tierra y no meter el patinazo. Sabía que estaba por ahí, pero no quería meter el patinazo.
Pues el Chaco al final es una formación vegetal muy parecida al cerrado o a la caatinga, en el sentido de que son sabanas naturales. Y eso hay un ecólogo con el que además tuve la suerte de trabajar hace muchos años, que se llama Enrique Bucher, de la Universidad de Córdoba, del Centro de Zoología Aplicada, que tiene un paper muy bonito del año 84 ya que describe estas sabanas, ¿no? La caatinga, el cerrado y el Chaco. Y te cuenta que son sabanas, porque bueno, en Latinoamérica había muchísimos herbívoros, de hecho era probablemente el continente con mayor riqueza de especies y de biomasa de herbívoros del mundo, hasta que los nativos americanos llegaron hace unos 12.000 años y extinguieron 50 géneros de herbívoros. ¡Ostras! Que fue, bueno, hay quien dice que es también por el cambio climático, porque hay cierta asociación por el cambio climático. Al final, la verdad absoluta es muy difícil de decir con datos fósiles, pero desde luego sí que parece que la caza y la sobrecaza tuvo algo que ver. El caso es que estaba, por ejemplo, lleno de elefantes, de elefántidos, había muchos gonfotéridos, y eran los que mantenían ese paisaje en una forma de sabana, ¿no? Con estos tres estratos, con los árboles, con los arbustos y con los pastos. Y luego, cuando llegaron los nativos americanos, lo que pasa es que ellos quemaban el bosque de forma controlada para que hubiera más poblaciones de herbívoros, porque un sistema muy forestal no es muy productivo. Entonces necesitas abrirlo. Cuando lo abres hay más hierba, porque la lignina es mucho más difícil de digerir que la celulosa, y cuando tienes pasto hay muchos más animales y tú como cazador pues quieres que haya más animales, ¿no? Por eso es esa gestión manteniendo el bosque abierto. Pero el Chaco se ha cerrado en los últimos 100 años a raíz de que se ha colonizado por Argentina y las poblaciones indígenas han bajado mucho por las enfermedades y todo este tipo de cosas. Entonces, las primeras descripciones de los exploradores a principios del siglo XX o al final del siglo XIX hablan de una sabana, pero ahora uno va al Chaco y está mucho más cerrado y parece el bosque impenetrable del que habla. Bueno, pues el Chaco, de natural, parece ser una sabana. Entonces, esos usos ganaderos, como tenemos esa idea de que el ganado deforesta, pues hay mucha gente que interpreta que el ganado producido en el Chaco está deforestando, cuando en realidad el verdadero problema ambiental del Chaco es la soja, que cogen las topadoras que se llaman, que son unas excavadoras con unas cadenas, y arrasan hectáreas para quitar toda la vegetación leñosa y plantar ahí soja. Y los usos sostenibles del Chaco están todos o bien por poblaciones indígenas que tienen pequeños rumiantes o bien por criollos que tienen vacuno y además unos sistemas muy interesantes. También tienen porcino, por ejemplo, porcino extensivo asociado a humedales. Entonces, la deforestación del Cerrado y del Chaco no es por un manejo ganadero. Los problemas del Cerrado de la Caatinga, por ejemplo, es más de una simplificación del paisaje. En unos lugares se abandona y se pierden especies de espacios abiertos, en otros lugares solo hay pastos, se pierden las leñosas, los arbustos, y ya en otros directamente pues hay cultivos o usos residenciales, que normalmente son círculos concéntricos alrededor de las ciudades. Y eso se confunde con lo que sí que pasa en la Amazonia, que en la Amazonia sí que hay usos ganaderos. Y de hecho, el presidente del Embrapa, hay una entrevista en YouTube que habla de esto y achaca un 10%, me parece que dice que un 10% de la Amazonia está bajo uso ganadero. Y eso sí que provoca deforestación. Lo que pasa es que los brasileños tienen mucho cuidado de no exportar ese vacuno a Europa, porque saben que digamos que está manchado de deforestación. Entonces es un vacuno que se consume localmente. Y el vacuno que se exporta a Europa es de estos sistemas de sabanas. Que naturalmente tenían herbívoros, que se dejó de cambiar el uso del suelo, desaparecieron los herbívoros, o sea que... Pero es que es más, es que van saliendo estudios científicos que muestran que tanto como que cuando hay un bosque y cuando hay un bosque cerrado, como se quema fácilmente, la fijación de carbono que hay en ese bosque cerrado no es segura, porque se puede perder fácilmente con un incendio, mientras que la cantidad de carbono que ponen los pastos debajo de la tierra sí es seguro, porque eso no se quema. Como que en un contexto de cambio climático, por unos procesos un poco complicados, los árboles dejan de acumular de forma neta carbono a altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, mientras que los pastos no.
Eso es por hacer para la gente que nos escucha, a lo mejor se haya perdido un pelín. Voy a intentar simplificarlo un poco y dime si lo he hipersimplificado demasiado. El pasto lo que hace es coge CO2 y lo que hace es lo deja debajo de la tierra en forma de raíces que se van Eso es. degradando, tardan muchos años, deja un carbono ahí recalcitrante debajo de la tierra. Por ejemplo, esto es lo que pasa en muchas zonas que se dice que está quemándose el subsuelo. Lo que se está quemando es esa materia orgánica que hay enterrada, que han metido ahí generalmente las herbáceas. Y las leñosas, los árboles principalmente, lo que hacen es ese CO2 lo acumulan para formar madera hacia arriba, principalmente. Los árboles también tienen Sí, también tienen raíces, ¿no? raíces, O sea, que pero también hacen dejan menos, raíces. o sea, cuando dejan menos en proporción, el pasto deja más carbono enterrado que los árboles, ¿no? Esa sería la simplificación sencilla. Claro, y además uno si ve una raíz de un maíz, por ejemplo, que son las raíces estas adventicias que salen como si fuera una melena, Sí, y ve la raíz de una dicotiledónea, ¿no? Que es así pivotante, que baja hacia abajo, o sea, hay mucha más raíz en las gramíneas que en las dicotiledóneas. A mí tampoco me gustaría que se hiciera una lectura peligrosa de esto, y es que la ganadería es buena siempre, porque eso tampoco es verdad. Incluso la ganadería extensiva se puede practicar bien o se puede practicar mal. Y hace poco estaba hablando con un colega ecuatoriano que trabaja en páramos en los Andes, y allí lo que ha pasado, bueno, estaría bien que está pasando exactamente por qué pasa esto, pero sí que hay una degradación asociada a la ganadería extensiva. Lo que pasa es que ahí yo tengo la teoría de que es muy importante los ritmos de pastado, porque los herbívoros silvestres de forma natural eh, pastan de forma temporal y luego se van. Mientras que si dejas a los herbívoros todo el rato en el mismo sitio, pues pasa como si tú tienes un jardín y cortas el césped todos los días, que al final te cargas el césped, porque las plantas no son capaces de recuperar, ¿no? Cada vez que cortas, o sea, es un proceso que tiene sentido para un montón de cosas, para la biodiversidad y tal, pero incluso para estimular que las raíces, que echen más raíces y acumulen más carbono en el suelo, pero si tú cortas todos los días, agotas a la planta y acabas por por matarla. matarla. Mientras que si solo lo haces, que es la teoría esta del manejo holístico de Alan Savory, ¿no? Que si haces grandes concentraciones de herbívoros, pero solo en determinados momentos del tiempo, tú das tiempo a la planta para recuperarse. Y en realidad es toda la escuela de manejos regenerativos, que no solo es Savory, sino también otras como Wassan, etcétera. Y se basan en eso, en esa lógica de que si tú dejas a la planta recuperarse después de cada corte, luego es capaz de mejorar los suelos y de dar más productividad, además. Joder, interesante. Y sí, está bien puntualizar esto, sí, que hay algunas de esas en España que están hipermasificadas de herbívoros y dices, hombre, esto es una de esas porque tú lo dices, pero esto está machacado. Y hay otras que es una maravilla verlas, que son de esas productivas y funcionales y son una maravilla verlas. Pero la carga aquí dos aspectos, no. Por un lado, la carga ganadera y por otro, que haya tiempo para que se recupere. Claro, si la carga es baja, se recupera porque no le da tiempo a comerse todo lo que se genera. Si la carga es alta, pues tiene que ir migrando, que es lo que pasa con los Y herbívoros. si te digo la verdad, yo creo que la importancia de la carga se ha exagerado. Es mucho más importante el manejo. Porque al final también al ganadero no le va a compensar tener a las vacas famélicas. Entonces, si se acaba la hierba, se las lleva a otra parte. Pero claro, a mí me parece que es mucho más relevante el manejo. Si tú haces un manejo móvil, y de hecho de ahí viene todos los manejos regenerativos, por ejemplo, Savory al principio se dedicaba a matar elefantes en Zimbabue porque pensaban que era muy malo para la vegetación, y luego se dio cuenta de que no, de que lo que tenían que hacer era dejarles moverse, que no había que matar elefantes. Joder, otro, joder. Y si vas al Serengeti, por ejemplo, yo es que he aprendido mucho en África, y en el Serengeti pues ves cómo los ñus se mueven al ritmo de la vegetación. Y de hecho, hoy en día hay como aproximadamente 1.300.000 ñúes en el sistema del Serengeti, que varía de año en año, pero la mayoría mueren de desnutrición. Y entonces se tienen que mover. O sea, es un sistema que realmente está al límite de la capacidad de carga, por así decirlo, pero es gracias a que se mueve, y gracias a que se mueven los pastos del Serengeti están estupendamente, te lo puedes imaginar, ¿no? Claro, Y de hecho hay problemas con la ganadería cuando se queda todo el año en un en el mismo sitio. sitio. Ahí sí que tienes problemas de degradación del suelo, de invasión de especies exóticas, pero si no, son pastos sanos. ¿Vale? Entonces yo estoy convencido de que el manejo
es mucho más importante. O sea, hay dos verdades que a mí me gustaría destruir, que son que el bosque siempre es bueno y que la carga es la mejor forma de medir los impactos ambientales de la ganadería. Me parece que el manejo es mucho, mucho, mucho más relevante. Joder, pues interesante, joder, me estás dejando aquí de titulares. No sé cómo voy a resumir esto en unos poquitos tweets, porque tela, ¿eh? Oye, dos cositas más te quería decir, pero yo creo que ya las hemos tratado, ¿no? Tema de pastizales, biodiversidad y cambio climático. Una frase rápida. Los pastizales en general son más diversos, ¿no? Que los bosques, que creo que ya lo hemos dicho, pero en general, ¿o no podemos hacer esa extrapolación? Porque parece que el bosque siempre es bueno. No, yo creo que hay que hacer un discurso más complejo, No, Juan. no es Yo tan creo sencillo, ¿no? que, o sea, no es ni a quién quiere más, a tu papá o a tu mamá, no, los tienes que quedar los dos. Guay, guay. Entonces, los paisajes naturales, es bastante interesante leer a William J. Bond, que es un ecólogo surafricano, que además en 2019 sacó un libro que resumía todas sus investigaciones, que se llama Open Ecosystems, y yo se lo recomiendo a todo el que le interese este tema. Eh, Porque acabas concluyendo, leyéndolo, que los paisajes abiertos que eran propios del Jurásico y del Cretácico, Sí. dominaban porque estaba todo lleno de dinosaurios que hacían unas cosas muy parecidas a lo que hacen los elefantes ahora, desaparecen después del meteorito y todo esto, y la Tierra se llena de ecosistemas de bosques, los bosques terciarios, Mm. ¿no? Donde domina, en vez de dominar el fuego o la herbivoría, lo que domina es la descomposición lenta. Pero a partir del final del Mioceno, que ocurren una serie de cosas, que salen los elefantes de África, que cambia el clima porque los continentes están ocupando el hemisferio norte, que se extienden los bóvidos, que aparecen las plantas con espinas, que se extienden las gramíneas C4, cambian los ecosistemas y se vuelven dominantes los ecosistemas abiertos. ¿Qué son los ecosistemas abiertos? Bueno, pues es un estado alternativo del sistema forestal que es una mezcla de árboles, arbustos y pasto, que puede ser tipo dehesa o puede ser más bien rodales, un rodalito de bosque, un rodalito de matorral, un rodalito de pasto, o puede ser como describe Franz Vera, por ejemplo, donde son los arbustos espinosos los que hacen de nodriza para los robles. Entonces, esos son los sistemas naturales que además son los más productivos, por ejemplo, desde un punto de vista de producción ganadera, porque cuando se acaba el pasto, cuando se agosta, los animales pueden ramonear en las espinosas o incluso les puedes cortar ramas de árboles, como se hacen en las dehesas de fresnos. Entonces ahí van acabando encajando las piezas, ¿no? Y ves que la imagen completa es una imagen más armoniosa, pero tenemos que entender que no son o los bosques o los pastos o los arbustos más diversos, sino que hay una mezcla que variará en proporciones según el sitio, y excepto en la selva tropical donde llueve demasiado o algunos bosques templados o boreales hiperlluviosos donde llueve demasiado para que no domine el bosque, digamos que los árboles le pueden al resto de la vegetación y a los herbívoros, pero en el resto de sitios ese es el paisaje más biodiverso, simplemente porque llevamos unos 12 millones de años con esas dinámicas dominando y entonces pues las plantas y los animales se han adaptado a eso. E incluso puede que el hombre, porque el hombre es un simio, que los simios son de bosque, es un simio que salió a la sabana y que además ahora pues empiezan a considerar que puede ser que incluso evolucionase en el Mediterráneo, porque han encontrado unos fósiles por Grecia, de cuando se desecó la cuenca mediterránea, que parece ser que son adaptaciones, bueno, pues a vivir en sabana. Sí, sí, eso está bastante claro que el hombre es como es porque salió del bosque. Eso yo por lo menos cuando estudiaba, y fíjate todo lo que ha cambiado, pero pues está cambiando un montón, pero cuando yo estaba en el instituto ya nos decían aquello en el instituto incluso, o sea que eso sí que se sabe de hace tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, Pablo, lo vamos a dejar aquí porque ha sido bastante, bastante interesante, pero un mensaje, sí que quiero hacerte una pregunta final antes del momento spam. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué estamos haciendo mal para transmitir mal este mensaje? O porque los investigadores, algunos investigadores lo tenéis claro, pero también he visto investigadores que, sobre todo temas nutricionistas, que han atacado muchísimo a la carne y al consumo de carne, apoyándose en el clima, que es como, apóyate en tus investigaciones, no en el clima, que es en lo que sabes, ¿vale?
¿Qué podemos estar haciendo mal los ecólogos para no transmitir todos estos mensajes que tú estás diciendo? Que tiramos de mensajes simplistas, que nos dejamos muchas veces arrastrar a lo mejor por ONGs ambientalistas que cogen los datos de una manera sesgada. ¿Qué estamos haciendo mal los ecólogos para no transmitir bien estos mensajes? Pues yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay una alianza que cada día es más inviable entre el ecologismo y el animalismo. Y hemos sido compañeros de viaje durante muchos años, pero la cosa cada vez está más enfrentada. Pero además, claro, dices, mensajes demasiado simples. Pues a lo mejor el problema que tenemos los ecólogos no es, o sea, el problema a lo mejor no es que haya mensajes simples, porque los mensajes simples son inevitables, son los que van a tener los políticos y son los que van a tener los medios de comunicación, sino que no damos esos mensajes simples. Entonces, te digo, ¿qué mensaje simple dar? Porque necesito dar un mensaje Exactamente. simple. Bueno, pues el mensaje simple sería, el consumo bueno no es el que se interprete como que tiene más efecto en el cambio climático y tal, sino el que usa poco combustible fósil. Cuanto menos combustible fósil, mejor. Esa es una verdad simple y creo que bastante sólida. Oye. Y la otra es que es más importante el sistema productivo que si comes carne o no. Es decir, yo en Twitter me habrás visto que he hecho varias veces la comparativa que me gusta mucho entre monarquía y república. ¿Qué prefieres, monarquía y república? Pues hombre, a ver, si la monarquía es Suecia y la república es Corea del Norte, pues yo prefiero monarquía, ¿no? Vale. Claro, si es Arabia Saudí monarquía y Finlandia la república, pues prefiero la república, pero desde luego si es Corea del Norte y Suecia, me quedo con Suecia. Me quedo con el rey. Sí, lo Gustavo, había visto, no sé cómo se llama ahora. lo había visto, no recordaba que había sido a ti, pero esa comparativa la había visto, así que seguro que ha sido a ti en Twitter. Eso además me surgió de un estudio de Science muy interesante que habían hecho comparativas de gobernanza en Namibia y comparaban sistemas, porque bueno, tienen unos sistemas, digamos, locales o comarcales, que algunos son elegidos y otros son hereditarios. Y al final lo que era más determinante para que hubiera una buena gobernanza y para que no hubiera corrupción no era si eran elegidos o eran heredados, sino el nivel de monitoreo de su gobernanza que había. Es decir, el cuarto poder, si había ojos mirando o si no había ojos mirando. Entonces eso es una lección muy, muy interesante también en este tema de lo de la producción de alimentos, ¿no? Lo que tienes que hacer es intentar comer cosas que estén hechas en sistemas decentes. Al final da igual que comas carne o que comas patatas. Si te vas a tomar unas patatas fritas del súper con aceite de palma de sangre de orangután, pues vaya asco, para eso comete un chuletón, pero un chuletón extensivo, local, de la Sierra de Gredos. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy llamativo de esto. Yo en mi pueblo, en Albacete, cerca de Ciudad Real, en La Mancha, hasta hace nada, en 5 carnicerías que había en el pueblo, no se podía comprar ternera. No se podía comprar ternera. Solo se compraba o cerdo, que es de producción en extensivo, o cordero, cerdo, que es de producción en granjas, o cordero. Ya está. O sea, ternera, yo me acuerdo cuando era pequeño que yo comía ternera, cuando íbamos a Albacete a algo, nos traíamos la ternera al pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, que no es pequeño. Y creo que eso es pues seguro, que ese ganado que comíamos ahí, ese cordero o esa cabra que podríamos comer ahí era bastante más sana que lo que tú estás diciendo, que la patata de frita de bolsa, ¿vale? O sea, me llama la atención y no hace tanto que en España vivíamos así, consumiendo una carne local, que parece que esto es algo como hace muchos años. Tengo 30 años y yo he vivido esto de que en mi pueblo no se podía comprar ternera. O sea, que tampoco es una cosa de hace muchas décadas, o sea, que no es un cambio tan grande. Y si te remontas más décadas, la gente tomaba leche de cabra, no leche de vaca, menos en el norte, claro, porque en el norte la vaca sí se da, pero en Granada o en Úbeda se tomaba leche de cabra, pues porque era lo que daba la tierra, ¿no? Pues nada, yo creo que sí que lo vamos a dejar aquí, pero antes, Momento Spam, ¿dónde te podemos encontrar? Twitter, ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, Twitter, mi cuenta es Pablo Pastos y yo creo que bueno, esa es la mejor plataforma para encontrarme. Mira, y yo ya de paso voy a hacer otro spam, que no te lo había dicho, pero lo voy a hacer, porque la asociación Biomas haces cursos principalmente de pastoralismo y demás, y no sé cómo está ahí este año, si va a salir alguno de pastoralismo, pero si no sale este año, saldrá el año que viene, y haces ahí cursos bastante interesantes, ¿no?
Sí, bueno, gracias a mi experiencia en África y también con mi colega Iñaki Avellano, que hemos vivido 10 años en África, entonces damos unos cursos bastante interesantes donde más que de pastoreo, o sea, de pastoreo, pero también de herbivoría, ¿no? Y de cómo funcionan las sabanas, que yo creo que están muy bien porque enseñan mucho cómo funcionaría el mundo, ¿no? Este mundo perdido de los grandes herbívoros y de cómo han evolucionado las plantas ayuda mucho a entenderlo el ir a África. Tanto si vas a Kenia, que es más un paisaje de sabana puro, como si vas a Uganda, donde estás ahí en el límite entre el bosque tropical, entre la selva tropical y la sabana y ves muy bien la transición, ¿no? Y el influjo de esos grandes herbívoros. Pues ahí, o sea que sí. ahí dejaré también el enlace a los cursos estos de pastoralismo, de biomas, porque merecen mucho la pena cuando lo hagáis, que lleváis 2 años con el COVID sin poder, sé bien que llevéis unos años sin poder hacer nada, pero yo estoy deseando que se puedan volver todo, porque bueno, quiere decir que el COVID ha pasado y volvamos a la actividad normal. Sí, ya con el pasaporte de vacunación yo creo que ya vamos a poder ir moviendo. Bueno, a ver si es verdad. Pues muchísimas gracias, Pablo. Aquí acaba la entrevista con Pablo Manzano. Como habéis visto, hemos tocado muchísimos puntos. Espero vuestros comentarios en redes sociales porque seguro que este podcast da para un montón de comentarios, para un montón de debates, para un montón de reflexiones, ¿no? de muchas de las cosas que Pablo nos contaba, que yo, siendo ecólogo y conociendo un poquito estos temas, aún así, me he quedado sorprendido. Yo pienso en ti, oyente, que estos temas, te gusta este podcast, pero estos temas te quedan un poquito más lejos. Seguro que te ha roto muchos esquemas y seguro que muchas cosas no estás de acuerdo con él. Así que te invito a que vayas a comentarme a mí, a comentarle a Pablo a redes sociales, porque Pablo todo lo que habla lo habla con una base científica bastante sólida. Entonces, si tenéis algo que comentarle, pues oye, comentarlo. Citarme ahí por medio también, ya sabéis, jmarenas_eco, que estaré encantado en estar en esas discusiones. Antes de despedirme también quiero deciros que si necesitáis servicios de comunicación, comunicación científica o de marketing especializado en ciencia y medio ambiente, podéis contactar conmigo, podéis contactar con nosotros en oicosmsp.com/contacto. Repito, oicosmsp.com/contacto. O háblame por redes sociales y yo ya os paso el enlace, no os preocupéis, me habláis a mí, Juan Arena, me encontréis por ahí, me mandáis en redes sociales, me habláis y os paso el contacto que oye, igual que hablaba de la asociación Biomas, que nos encargamos de llevarle parte de la comunicación, pues si quieres que te llevemos a ti también parte de tu comunicación, parte de tu marketing que hagas para tu empresa, para tu asociación, ahí estamos encantados de colaborar contigo. Y sin más me despido por hoy y os espero escucharos en el siguiente programa de Oikos, que por cierto es un podcast de la red Podcastida, y que no se me olvide decirlo, que luego mi compañero Enoch se me enfada. Oikos es un podcast de la red Podcastida, y ya sabéis, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y que cada vez estamos creciendo más, cada vez tenemos más podcasts, y os invito a que os paséis por la página web www.podcastidea.com, que vais a encontrar un montón de temáticas, un montón de podcasts de ciencia y medio ambiente que seguro que os gustan. Bueno, lo dicho, os espero en redes sociales con los comentarios de este programa y en el siguiente podcast de Oikos. Adiós.